Vamos a tener, por ejemplo, el teacher. conjunto A. El conjunto A va a ser un conjunto universal, ¿sí? En mi conjunto A, yo en este momento voy a colocar, vamos a ver, algo fácil. Vamos a colocar las letras vocales. A, E, I, O, I, U. ¿Sí? Entonces, mi conjunto A son las vocales. Podríamos decir que el conjunto A es el conjunto universal. O vamos a ponerle U mejor para que sea el conjunto universal, para que ustedes entiendan bien. Este va a ser el conjunto universal. De mi conjunto universal U va a salir el conjunto A. Ahora sí. Este conjunto A va a tener nada más los elementos A, E, O. A, E, O. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo que es el complemento. ¿Sí? El complemento se representa con un subíndice o con un exponente, si se pueden dar cuenta, es una C, pequeñita, pequeñita a la par del conjunto. ¿Qué quiere decir esa letra C? Como les digo, quiere decir complemento, pero ¿qué quiere decir realmente? O sea, ¿cómo vamos a trabajar el complemento de conjuntos? Pues es fácil. Lo único que nos pide el complemento de conjuntos, niños, es que nosotros escribamos cuáles son los elementos que le hacen falta al subconjunto para ser exactamente iguales al conjunto universal. Si el subconjunto era el conjunto A, que era A, E, O, entonces en el complemento de A nosotros vamos a escribir cuáles son los elementos que le hacen falta al conjunto A para ser igual al conjunto U. ¿Qué elementos le hacen falta al conjunto A para ser igual al conjunto U? La I, la U. La I y la U. Muy bien. Entonces, de eso se trata el complemento de conjuntos, niños. Únicamente de encontrar los elementos que le hacen falta al conjunto, al subconjunto, perdón, para ser exactamente igual al conjunto universal. Vamos a colocar otro ejemplo. Ahora, en lugar de usar letras, voy a utilizar números. Por ejemplo, voy a usar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cómo les dije que se llamaban estos números que van del 0 al 9? Los dije hace 2 días. ¿Cómo se llaman estos números que van del 0 al 9? ¿Ah? Números finitos. Dígitos, niños, se los digo siempre. Dígitos. Dígitos. El que no se lo sepa para el examen le voy a quitar 5 puntos. Números dígitos son los que van desde el 0 al 9. ¿Sí? Números dígitos. Los que van del 0 al 9. Muy bien. Entonces, el conjunto universal, niños, es de los números dígitos. O sea, los números que van desde el 0 hasta el 9. Y voy a colocar ahora en mi subconjunto solo los números dígitos que son pares. Serían el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, ¿cuál sería el complemento del conjunto A en este caso? O sea, ¿qué elementos le faltarían al conjunto A para ser exactamente igual al conjunto universal? El 0, 1, 3, 0, el 1, 4, el 3, el 4, ¿seguros? el 5. El 5, ajá. Después del 5, 7 y el 9. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, niños, el complemento es una de las operaciones más fáciles que hay de conjuntos, porque únicamente se trata de encontrar los elementos que le hacen falta al subconjunto para ser exactamente igual al conjunto universal. ¿Tenemos alguna duda con el complemento de conjuntos? No, teacher. ¿No? Muy bien. Entonces, niños, ya que hemos visto el complemento de conjuntos, ahora vamos a ver lo que sería la unión de conjuntos. La unión de conjuntos. ¿Sí? Es la segunda operación que vamos a aprender a hacer. La unión de conjuntos. La unión de conjuntos, niños, es bien fácil también, porque en la unión de conjuntos lo único que yo tengo que hacer es tomar los elementos de 2 conjuntos o de más conjuntos, dependiendo de cuántos me estén pidiendo que yo una, ¿verdad? Entonces, voy a tomar todos los elementos de los conjuntos que yo tenga y los voy a unir en un solo conjunto nuevo. Pero recuérdense que nosotros podemos representar los conjuntos de forma gráfica o también los podemos representar de forma enumerativa. Las operaciones de conjuntos no se pueden hacer de forma descriptiva, ¿oyeron? Solo se pueden hacer de forma gráfica
o de forma enumerativa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a empezar con la unión de conjuntos haciendo un ejemplo de forma gráfica, ¿sí? Vamos a tener acá el conjunto A y vamos a tener el conjunto B. Vamos a colocarlo por acá. Muy bien. Vamos a recordar siempre, niños, de colocarle su respectiva letra mayúscula a cada conjunto porque ese va a ser el nombre que le vamos a dar a ese conjunto. Si no tiene una letra mayúscula, entonces, como les dije ayer, prácticamente solo sería un círculo con objetos dentro. Pero ¿cómo sabemos que es un conjunto? Porque le estamos colocando su letra, que es el nombre de ese conjunto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y vamos a colocar acá en el conjunto A los elementos que va a ser una estrellita. Vamos a colocar, vamos a ver qué otra figura bonita hay aquí, un triangulito. Vamos a colocar un circulito. ¿También copiamos eso, teacher? Sí, este sí copien. Teacher, ¿y podría subir un poquito? Es que me faltó lo último. Ahorita voy. Ah, ahí lo puse en el chat. Ahí. Ahí miras, Valerie. Yo lo había puesto en el chat. Gracias, Joseph. Por si Ahí eso subí de pasaba. todos modos. No sé por dónde lo va a copiar Valerie, si por el pizarrón o por lo que le mandó Joseph. Muy bien. Aquí vamos a poner otra estrellita, pero diferente. Vamos a ver. Yo creo que ya con estas formas es suficiente. Muy bien. Solo tal vez les voy a cambiar de color, fíjense para que no se vayan a confundir ustedes al momento de ver cuáles están repetidas y cuáles no. Vamos a colocar esta. Ya, teacher, ya lo copié. Muy bien. Entonces ahorita, por favor, quiero que todos pongan atención acá. ¿Qué elementos podemos encontrar, niños, en el conjunto A? ¿Qué elementos encontramos en el conjunto A? Una estrella, un círculo, un triángulo y un sol. Ya, círculo, triángulo. Una estrella anaranjada, un triángulo verde, un círculo morado y un sol amarillo. Y en el conjunto B, ¿qué elementos encontramos? Un sol amarillo, una estrella roja y una luna. Muy bien. Cuando ustedes vayan a hacer la unión de dos conjuntos de la forma gráfica, la unión se representa con una letra U, así como lo están viendo acá. Cuando ustedes vayan a hacer la unión de conjuntos de forma gráfica, lo primero que tienen que hacer, niños, es dibujar dos diagramas de Venn. Van a estar entrelazados, ¿sí? O sea, van a estar unidos de esta forma, miren. Vamos a colocar aquí el primero. Y aquí voy a colocarles el segundo. Van a estar unidos de esta forma, así como están acá. Ahí creo que voy a bajar de internet una porque aquí no se mira bien. Espérenme. Vamos a ver, diagrama de Venn. Sí, aquí hay uno mejor, niños. Es que ese que les puse ahí no lo van a entender bien. Aquí hay uno mejorcito. Ahorita se los coloco ahí. Ay, Dios. No me convencen. Ah, aquí hay uno que sí. Muy bien. Entonces quiero, estos los voy a quitar porque no se mira bien el gráfico. Está mejor acá, miren. Si no, no me van a entender bien lo que quiero hacer. Ahí está. Entonces ustedes van a tener que dibujar dos círculos de esta forma. Así como los dibujé yo acá. Uno entrelazado con el otro. Como los símbolos de las Olimpiadas, que van así uno con el otro, ¿verdad? Muy bien. Van a colocar del lado izquierdo el primer conjunto que tengan. En este caso, el primer conjunto que tenemos es el conjunto A. Y del lado derecho vamos a colocar el segundo conjunto, que en este caso es el conjunto B. Ahora, tenemos que ubicar los elementos de los dos conjuntos. Como les digo, la unión de conjuntos solo consiste en tomar los elementos de dos conjuntos y unirlos en un solo conjunto nuevo. Entonces, acá vamos a agarrar primero los elementos que están repetidos. Siempre recuérdense de que primero los elementos repetidos. ¿Qué elementos están repetidos entre el conjunto A y el conjunto B? Solo el sol. Solo el sol.
Entonces, todos los elementos que estén repetidos los vamos a colocar en la parte de en medio, entre el conjunto A y el conjunto B. Así como iría este sol acá. Miren, este sol lo voy a colocar acá porque es el elemento que está repetido. Todos los elementos repetidos siempre van a ir en la parte de en medio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta parte le pertenece al conjunto B y también le pertenece al conjunto A. Entonces, todo lo que sean elementos repetidos van a ir siempre en la parte de en medio. Luego, donde ustedes hayan ubicado el diagrama de Venn del conjunto A, van a colocar los elementos del conjunto A que no aparezcan en el conjunto B, que en este caso sería el círculo morado, ¿sí? El círculo morado solo le pertenece a A. Entonces lo pongo de este lado donde solo van los elementos del conjunto A. Miren, la estrella anaranjada también solo le pertenece al conjunto A. Entonces solo la voy a poner de este lado. Y el triángulo verde solo le pertenece al conjunto A. Entonces también lo vamos a poner solo de este lado. Ahora, de este lado que ustedes ven acá, vamos a colocar todos los elementos del conjunto B que no le pertenezcan al conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B que no le pertenecen al conjunto A? La estrella de la luna. Y la estrella roja, muy bien. La luna y la estrella roja. Excelente. Vean cómo ubiqué yo los elementos, niños. La ubicación de los elementos es lo más importante, ¿sí? Y ustedes ubiquen bien. Los repetidos en medio, los que solo le pertenecen al primer conjunto van del lado izquierdo y los que solo le pertenecen al segundo conjunto van del lado derecho, ¿sí? Muy bien. Ahora se viene otra de las partes más importantes. Cuando estemos trabajando unión de conjuntos, tenemos que ashurar. Ashurar significa rayar el dibujo, pero tenemos que ashurar de la forma que les voy a mencionar en este momento. Como les digo yo que la unión de conjuntos se basa en tomar todos los elementos de dos o más conjuntos, entonces al momento de ashurar, después de que ustedes hayan hecho su procedimiento de unión, tienen que ashurar todo lo que hayan realizado. Todo, absolutamente todo lo que hayan realizado. Entonces, en este caso, como yo, si se dan cuenta, hice una unión de conjuntos, tengo que ashurar todo el conjunto que ya coloqué nuevamente. O sea, esta nueva operación que yo he colocado acá, la tengo que ashurar por completo, porque estoy hablando de una unión. En la unión estoy diciendo que estoy tomando en cuenta todos los elementos de mis dos conjuntos que estoy uniendo. Por lo tanto, tengo que ashurar todo, ¿sí? Porque estoy tomando en cuenta todos los elementos, ¿sí? Al ashurar estoy indicando, niños, que voy a tomar en cuenta en la unión de conjuntos todos los elementos que se encuentren en la parte ashurada. Entonces, como en la unión de conjuntos, yo estoy tomando los elementos de todos los conjuntos que uní, por eso es que tengo que ashurar todo el conjunto nuevo que yo acabo de realizar, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hayan terminado de ashurar lo que acaban de hacer, ¿sí? En la unión se ashura todo, así como yo lo hice acá. Ahí ya terminaron su unión de conjuntos. ¿Por qué? Porque ya hicieron este nuevo conjunto donde están unidos los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B, y al ashurar estoy indicando que en la unión estoy tomando en cuenta todos esos elementos que se encuentran debajo de lo que yo ashuré. Entonces, aquí ya está mi unión de conjuntos de forma gráfica. Niños, una cosa que les voy a decir antes de seguir. Cuando trabajamos operaciones de conjuntos en forma gráfica, la posición de los elementos, así como posicionamos o el orden en que colocamos los elementos nosotros, siempre va a ser la misma en las 4 operaciones de conjuntos. Lo único que va a cambiar es la forma de ashurar, porque cuando es la unión de conjuntos, como les digo, se va a ashurar todo el conjunto nuevo que hayamos sacado en la respuesta. Pero cuando vean la intersección van a ver que al ordenar los elementos los ordenamos de la misma forma, pero solo se ashura otra parte. O sea, cada operación tiene su forma diferente de ashurar. Se puede decir prácticamente que lo más importante de las operaciones de fracciones es que nosotros sepamos cuál parte hay que ashurar. Entonces, como les digo, en la unión tenemos que ashurar todo lo que hayamos hecho, ¿sí? Todo el dibujo, todo el gráfico nuevo que nosotros acabamos de realizar, lo tenemos que ashurar. ¿Estamos? ¿Tenemos una duda ahí? ¿No? No, teacher. Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces un ejemplo de forma gráfica.
Vamos a hacerlo con el conjunto C, con el conjunto D. El conjunto C lo voy a colocar con las primeras letras del abecedario, ¿sí? Y el conjunto D lo voy a colocar con las vocales. En el conjunto C vamos a colocar las primeras letras del abecedario que son A, B, C, D, E y F, ¿sí? En el conjunto D vamos a colocar las vocales A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora, niños, vamos a hacer la unión de conjuntos, pero si se dan cuenta en el primer ejemplo lo hice de forma gráfica, ahora lo voy a hacer de forma enumerativa. Dice C unión D. Tengo que unir el conjunto C con el conjunto D. ¿Cómo uno dos conjuntos? Lo primero que tienen que hacer, niños, es escribir. No, perdón. Lo primero que van a hacer es marcar cuáles son los elementos que están repetidos entre los dos conjuntos. A ver, niños, entre el conjunto C y el conjunto D, ¿cuáles son los elementos repetidos? La A. La A, entonces E. la van marcando, ¿sí? No se les olvide ir marcando los elementos repetidos. La La E E. también. Y solo eso. Y solo esas están repetidas, ¿sí? Muy bien. Niños, los que hayan marcado ustedes solo los tienen que volver a copiar una vez. No los vayan a copiar dos veces. Por eso es que lo marco para que ustedes no se les olvide que solo una vez lo tienen que colocar. Entonces, la letra A está repetida. Solo la coloco una vez. No la vayan a colocar dos veces. Después de la letra A viene la letra B. Después de la B viene la C. Después de la C viene la D. Después viene la E, que también está repetida, pero solo la voy a escribir una vez. Después viene la F. Después vendría la I, la O y la U. Si se dan cuenta, estoy agarrando todos los elementos de los dos conjuntos, los sin repetir, los que aparecen dos veces, ¿sí? Solo pueden escribir una vez cada elemento en la unión de conjuntos. Entonces, en la unión se basa, niños, de que ustedes agarren los elementos del primer conjunto más los elementos del segundo conjunto y los unan en un conjunto nuevo. Pero no tienen que escribir varias veces los elementos repetidos. Solo deben escribir una vez cada elemento, ¿sí? ¿Estamos claros ahí con la unión de conjuntos? Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ahora vamos a realizar o a ver ahora entonces la siguiente operación de conjuntos que tenemos para aprender hoy, que sería la intersección. Intersección de conjuntos es la siguiente. Intersección de conjuntos. La intersección, niños, se representa con una U al revés. O sea, se parece mucho a la U que acabamos de ver acá, solo que va a estar al revés en la intersección. Así, esta misma U que ustedes ven acá, solo que al revés totalmente. Solo voy a copiar estos conjuntos porque los ejemplos que voy a colocarles con la intersección, voy a utilizar los mismos ejemplos. Ay, solo que no me deja copiar. Vamos a ver. Control Control C. Es Control C. Control C, ¿verdad? Sí, teacher, Control copiar. Ahí está, gracias. Y para pegar, Control V. Ahí está. Ay, pero no me copió los elementos, mira. Yo lo que quería era que me copiara los elementos para no tener que estarlos poniendo uno por uno. Teacher, ¿por qué mejor no solo los mueve de arriba para abajo? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué no los agarra y los mueve de ahí? Solo para pasarlos. Pero igual tengo que estar pasando uno por uno, mira. Ay. No, no se puede. Más me tardo. No. Como ya copiaron lo de la unión, voy a borrar nada más. Y voy a usar los mismos conjuntos. Veamos. Ah, sí, teacher, ya sé lo que va a hacer. Así no me tardo tanto. Si no, no nos va a dar tiempo. Vean pues. Ahora vamos, niños, con la intersección de conjuntos. Entonces, vean pues. Como les decía, la intersección se va a representar con una letra U al revés. Va a ser como una herradura. Es este símbolo, miren. Este simbolito de acá.
Al igual que la unión de conjuntos y en la diferencia, y en la diferencia simétrica, yo les decía, cuando nosotros hagamos una operación de conjuntos de forma gráfica, los elementos se van a ubicar de la misma manera. Los repetidos van a ir en medio. Entonces, en estos conjuntos, ¿qué elementos se encuentran repetidos, niños? En el conjunto A y el B. Solo el sol, ¿verdad? Entonces, los elementos repetidos siempre van a ir en la parte de en medio. Los elementos que le pertenezcan al primer conjunto van en la parte de la izquierda y los elementos que le pertenecen al segundo conjunto van a ir en la parte de la derecha. Entonces, si se dan cuenta, la ubicación de los elementos tanto en la unión como en la intersección es la misma. Se dieron cuenta que no cambió nada. O sea, es igual el orden de los elementos. Cuando ustedes hagan una operación de unión o intersección, es igualita, no cambió nada. Lo único que va a cambiar es la forma en que van a ashurar. ¿Se recuerdan, niños, que en la unión teníamos que ashurar todo el conjunto nuevo que acabábamos de hacer? ¿Sí? Muy bien. En la intersección no vamos a ashurar todo el conjunto, sino que la intersección, niños, es la operación de conjuntos que me pide únicamente que yo encuentre los elementos que están repetidos entre dos conjuntos. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar repetidos entre el conjunto A y el B? El sol. Solo el sol. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una intersección de forma gráfica, lo único que tenemos que ashurar va a ser la parte donde se encuentren los elementos repetidos. ¿Y en qué parte se encuentran los elementos repetidos? ¿En qué parte encontramos? En medio. En medio. Muy bien. Entonces, únicamente vamos a ashurar la parte de en medio. Aquí miren. Ahí miren. Y listo. Ay, no quiere esta línea, se queda trabada. Ahí está, miren. Entonces, nosotros en la intersección, lo único que vamos a hacer cuando representemos la intersección de forma gráfica es ashurar la parte de en medio. Porque en medio es donde vamos a encontrar nosotros los elementos repetidos, ¿sí? Entonces, a diferencia de la unión, donde nosotros teníamos que ashurar todo, aquí en la intersección solo vamos a ashurar la parte de en medio, que es donde vamos a encontrar todos los elementos repetidos, ¿sí? Solamente eso vamos a ashurar. Esa es la única diferencia, porque el orden de los elementos, si se dan cuenta, es exactamente el mismo. Lo único que cambia en las operaciones de conjuntos es la forma de ashurar. Es lo único que cambia. De ahí, el orden de los elementos en los diagramas de Venn va a ser el mismo, tanto en la unión como en la intersección, como en la diferencia o en la diferencia simétrica que nos hace falta ver, ¿sí? Entonces, así nos quedaría la intersección de forma gráfica. Ahora, si quisiéramos hacer una intersección de conjuntos en forma enumerativa, o sea, con los elementos escritos, pues tendríamos, niños, que colocar nada más en nuestra intersección los elementos que se encuentren repetidos. Ejemplo, si yo acá vamos a poner ahora el conjunto C y el D. En el conjunto C vamos a colocar nada más los elementos que van a ser números impares, ¿sí? Y en el conjunto D voy a colocar solo números pares. Vamos a poner, el conjunto C va a ser de números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Y el conjunto D va a ser solo de números pares, 2, 4, 6, 8. No, perdón, este lo voy a poner de dígitos, mejor, el D. D de dígitos, lo vamos a poner de dígitos, porque si no, no me va a quedar el ejemplo. Pero me lo voy a poner de números dígitos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Entonces, niños, en la intersección, yo tengo que buscar nada más los elementos que se repiten entre dos conjuntos. Entonces, si aquí me está pidiendo, busque la intersección entre el conjunto C y el conjunto D, me está pidiendo nada más que yo encuentre los elementos que están repetidos entre el conjunto C y el conjunto D. ¿Cuáles son los elementos que están repetidos entre el conjunto C y el conjunto D? Los vamos a ir marcando. El 1. El 3. El 3 también, muy bien. El 5. El 5. El 7 y el 9. El 7.
y el 9. Entonces, en la intersección de conjuntos solo vamos a escribir, niños, los elementos que estén repetidos entre los dos conjuntos. Por lo tanto, nuestra intersección entre el conjunto C y el conjunto D nos quedaría 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué? Porque son los elementos que se encuentran repetidos entre el conjunto C y el conjunto D. ¿Sí? Son los únicos elementos que están repetidos entre el conjunto C y el D. Entonces, en la intersección, niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más encontrar los elementos que están repetidos entre el conjunto, entre el primer conjunto y el segundo conjunto. ¿Sí? ¿Alguna duda con la intersección de conjuntos? No, teacher. ¿No? Muy bien. ¿Todos seguros? ¿Seguros, seguros? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos con la tercera operación de conjuntos, que sería la diferencia. Diferencia. ¿Por qué estoy usando el mismo ejemplo para todos, niños? Para que ustedes se den cuenta que cuando hacen una operación de conjuntos en forma gráfica, lo único que va a cambiar va a ser la forma de asyurar, pero la forma en que ustedes acomodan los elementos siempre va a ser la misma. En este caso, la diferencia se representa con un signo menos, ¿sí? La diferencia se representa con un signo menos. Si se dan cuenta en este ejemplo, yo tengo acá A menos B, quiere decir la diferencia que hay entre el conjunto A con el conjunto B. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una operación de diferencia en forma gráfica, ya saben cómo acomodar los elementos. En la unión, en la intersección, en la diferencia y en la diferencia simétrica, los elementos se acomodan igual. No cambia absolutamente nada. Los repetidos van en medio. Los elementos que solo le pertenecen al primer conjunto van en la parte de la izquierda y los elementos que solo le pertenecen al segundo conjunto van en la parte de la derecha. ¿Sí? Entonces, niños, ahora, ¿qué es lo que tenemos que asyurar? Porque recuérdense que el asyurado es lo que va a definir qué operación es la que estamos realizando. Cuando tengamos una operación de diferencia, vamos a asyurar nada más la parte del conjunto que se encuentra a la izquierda de la operación. En esta operación, ¿qué letra de conjunto está a la izquierda? ¿La A o la B? La A. La A. Entonces, nosotros en la diferencia solo vamos a asyurar la parte del conjunto que le pertenezca nada más al conjunto A. Solo la parte del conjunto que le pertenezca a A. Entonces, ¿cuál es la parte del conjunto que le pertenece a A? Solo sería esta de acá, miren. Niños, sin tomar en cuenta lo de en medio. ¿Por qué no voy a tomar en cuenta lo de en medio? ¿Quién me puede decir por qué no asyuro lo de en medio? Alguien que me diga, ¿por qué el sol no? Si el sol sí está en el conjunto A. Porque es en común, porque no es diferente. Exacto. Porque eso no es diferente. Eso sí, ese elemento pertenece a la, pero también pertenece al conjunto B. Y aquí la operación me está pidiendo qué objetos o qué elementos diferentes tiene el conjunto A que no tiene el conjunto B. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto A que no tiene el conjunto B? La estrella anaranjada, el circulito morado y el triángulo verde. ¿Sí? Esos serían los elementos del conjunto A que no tiene el conjunto B. ¿Ya se dieron cuenta? Si se dan cuenta, lo único que cambia en las operaciones de conjuntos, niños, es la forma en que vamos a asyurar. ¿Sí se dan cuenta o tienen alguna duda con esto? Buena duda, teacher. Muy bien. Ninguna duda. Muy bien. Ahora, niños, es muy importante, oigan bien, es muy importante ver cuál es la letra que aparece primero en la operación. Porque no es lo mismo A menos B que nos pidan que nosotros hagamos B menos A. Ya habían copiado ¿verdad? ¿O no lo han copiado? Sí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, no es lo mismo que nos pidan A menos B, que es lo que acabamos de hacer ahorita, a que nos pidan B menos A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en esta operación me está diciendo qué elementos tiene el conjunto B que no tiene el conjunto A. Entonces, como les digo, en la diferencia siempre vamos a asyurar la parte del conjunto de la letra que aparezca a la izquierda. ¿Qué conjunto, qué letra aparece a la izquierda en este caso ahora?
La B. La B. Entonces ahora, ¿qué parte es la que vamos a achurar? La B. Solo los elementos que solo le pertenezcan al conjunto B. Ujú. ¿Se dan cuenta en la diferencia? Sí es muy importante, niños, cuál letra está primero y cuál letra está después. Porque si la A va primero, achuramos solo lo que le pertenece a la A. Pero si la B está primero, vamos a achurar solo lo que le pertenezca a la B. Porque aquí me está diciendo qué elementos del conjunto B no aparecen en el conjunto A. Que sería entonces la luna y la estrella roja. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, teacher. Muy bien. Ahora quiero que vamos a complementar este conjunto. Le vamos a poner un 2 acá, le vamos a poner un 8 por acá. ¿Sí? Y le vamos a poner acá un 11 y un 12. ¿Sí? Vamos a poner para que sea más interesante ahorita sacar la diferencia entre un conjunto y otro. Entonces vean pues, niños. Igual si lo vamos a hacer de forma numerativa, se van a dar cuenta ustedes que no es lo mismo C menos D que D menos C. ¿Sí? No es lo mismo C menos D que D menos C. Y me está pidiendo, niños, C menos D, me está diciendo, ¿cuál es la diferencia de C con respecto a D? O sea, ¿qué elementos tiene el conjunto C que no tiene el conjunto D? ¿Cuáles son los elementos del conjunto C que no aparecen en el conjunto D? ¿Cuáles El me 11, dicen? el 12. El 11 y el 12. ¿Solo esos? Sí, ¿verdad? Solo el 11 y el 12. Son los elementos del conjunto C que no están en el conjunto D. Entonces, esa es la diferencia entre el conjunto C y el conjunto D. Miren, el 11 y el 12. ¿Sí? Pero es muy diferente que yo ponga D menos C porque ahora les estoy preguntando, ¿qué elementos aparecen en el conjunto D que no aparecen en el conjunto C? El ¿Cuáles 0. son? ¿El 0? ¿Qué otro? ¿Qué otro? El 4. El 4, ajá. ¿Y qué otro? El 6. El 6. Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que es muy diferente el orden de las letras, ¿verdad? Solo por el orden cambia totalmente la operación. Porque cuando nos pide C menos D, nos pide que saquemos los elementos de C que no están en D. Pero si nos lo dan al revés, D menos C quiere decir los elementos del conjunto D que no aparezcan en el conjunto C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta con la diferencia? Entonces, niños, ¿tenemos alguna duda con la diferencia? No, teacher. ¿No? Muy bien. Niños, nos vamos a quedar por acá y la diferencia simétrica la vamos a terminar de ver el día lunes porque ya solo nos quedan 2 minutos, entonces no nos va a dar tiempo de explicarla completa. Entonces nos vamos a quedar por acá. Ahí recuerden, no llevan tarea hoy. Adiós, teacher. Entonces, les deseo un feliz fin de semana, niños. Adiós, teacher. Que descansen bastante. Adiós, teacher. Nos vemos el lunes.